De casualidad, ¿alguna vez has tocado fondo o has sentido que has tocado fondo? ¿Te gustaría saber cómo no volver a regresar a esa situación? Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy les vamos a hablar de triunfa después de una crisis. Fanny, justo te quiero platicar lo que me sucedió hace unos días. Básicamente, lo que yo sentía era mucha desesperación, sentía que lo que estaba haciendo no valía la pena, sentía que lo que estaba haciendo básicamente no iba a poder terminar, me sentía súper derrotada, me sentía fuera de mí, te lo juro que sentía, no sé, como una nube gris detrás de mí, que todo lo que me estaba sucediendo estaba muy mal y que yo estaba básicamente a dos de tirar la toalla. Pero después me pude tranquilizar y pude entender que necesitaba cambiar el punto de vista de lo que estaba sintiendo. Yo te lo juro, ya me sentí en una crisis existencial, pero me pude relajar, me pude tranquilizar, pude respirar y pude entender que no estaba tan mal lo que estaba sintiendo porque había un trasfondo, pero que necesitaba cambiar el punto de vista de lo que estaba viviendo. Fanny, ¿alguna vez tú has pasado por una crisis? Sí, Mariana, desafortunadamente he pasado por estas crisis en muchos momentos de mi vida y entiendo perfectamente el sentimiento, que es muchísima frustración, obviamente tristeza, decepción, te sientes perdida, tienes ese sentimiento de que fracasaste, de que algo hiciste mal o que todo te salió mal y que por eso llegaste al punto donde estás. Te sientes muy mal contigo mismo realmente. Te sientes que no sabes para dónde ir, no sabes cómo salir. Y entonces, pues obviamente es un sentimiento que no sabemos la mayor parte de las veces cómo manejarlo. Simplemente en ese momento te sientes tan mal que quieres salir de ahí, pero no sabes qué primer paso dar. Y este tipo de crisis pueden ser de muchos tipos. Creo que hay crisis que te pueden dar donde no sabes qué hacer con tu vida. Hay crisis que te pueden dar incluso después de rupturas románticas, crisis donde no sabes qué hacer en tu vida profesional. Hay crisis de todo tipo. Pero Mariana, ¿qué tienen en común todas estas crisis? Mira, creo que en lo personal puedo decir que lo que tienen en común son esas emociones tan fuertes de sentirte derrotado, sentir que ya no puedes más, sentir que no vas a poder terminar, sentir que algo te hace falta. Y todo eso lleva aparte muchos pensamientos que van llegando a tu cabeza y se van haciendo más grandes y es como una bola de nieve que vas haciendo más grande con todos los pensamientos que tienes en la cabeza. Pero creo que el sentimiento más común y más grande que se tiene es el sentimiento de fracaso. Tú te sientes una persona fracasada, básicamente. Pero, Fanny, ¿cómo nos quitamos ese sentimiento? Como bien decíamos, creo que cuando tienes estos momentos de crisis y cuando te llega toda esta emoción y esta sensación de fracaso, es muy difícil de manejar porque te sientes demasiado abrumada, te sientes mal, normalmente en el autoestima lo sientes en el suelo y no te sientes con ganas de nada realmente, o sea, se te quita la fe en ti mismo, sientes que no lo pudiste hacer, que no lo vas a poder hacer y que jamás vas a salir de ese hoyo en el que te encuentras. Pero creo que todos hemos pasado por este sentimiento en algún momento de nuestra vida, quizá menos o más fuerte, pero todos hemos pasado por ese sentimiento en algún momento de nuestra vida y hemos logrado salir de ahí. Entonces es muy importante entender que cuando pasamos por estos momentos difíciles, cuando pasamos por estas crisis, nos llegan muchísimos pensamientos, nos llegan muchas ideas y normalmente la mayor parte de ellas van a ser negativas. Van a ser ideas como no vas a poder, no vas a salir de ahí, te lo mereces, no eres capaz de salir, no sé, todo este tipo de pensamientos. Entonces, hay que aprender a cómo clasificarlos, a cómo elegir esos pensamientos malos o esos pensamientos negativos que no te van a llevar a ningún lado, porque solamente son destructivos. O sea, lo único que van a hacer es hacerte sentirte peor y mantenerte ahí en la crisis, en el hoyo en el que te encuentras. Y hay que aprender a identificar los pensamientos que sí nos van a dar algo y que nos van a indicar o que nos van a señalar cómo salir de ahí. Porque cuando nos sucede una crisis, normalmente es porque algo no está funcionando en nuestra vida, hay algo detrás de esa crisis. O sea, ya no nos sentimos felices con lo que estamos haciendo, con algún aspecto de nuestra vida ya no nos sentimos cómodos. Entonces hay que aprender a escuchar esas cosas que nos están diciendo la crisis, que es justamente lo que nos va a ayudar a salir de ahí.
Claro, es un hecho. Y a ver, lo que decimos es lo que Fanny y yo hemos pasado. Hay muchísimas formas de salir de crisis, hay muchísimos tipos de crisis que se pueden tener, pero sí, yo concuerdo con lo que dice Fanny. Creo que es muy importante entender que muchas veces en estas situaciones las emociones de verdad son muy, muy fuertes y los pensamientos van haciendo que las emociones se vuelvan más grandes, pero es un hecho que debemos controlar esos pensamientos. Necesitamos controlar cómo es que vamos manejando esa crisis, porque muchas veces nosotros solos somos los que nos ponemos en esas situaciones que tanto odiamos que de verdad no nos gustan. Y a ver, algo que sí quiero comentar es que no se trata de ver estas crisis como algo bueno, porque sí de verdad lo que pasamos, lo que se siente, es algo muy doloroso, es algo muy fuerte y que es algo que no quieres repetir. Pero por eso mismo sí es importante verlo como una posibilidad y como una oportunidad de cambiar, mejorar y crecer. Al final de cuentas, lo que puede salir de una crisis cuando se maneja de una forma correcta es seguir avanzando en tu vida. Este cambio de perspectiva a una situación de oportunidad nos puede permitir darnos cuenta qué es lo que está pasando adentro que a lo mejor ya no queremos, ya no podemos permitir, ya no queremos volver a vivir, ya no queremos volver a tener o queremos tener. Así que creo que es un momento muy importante de introspección que nos va a ayudar a seguir avanzando en nuestras vidas, pero todo parte de un cambio de perspectiva, de no querer distraernos en esos momentos, de no querer de verdad tirar la toalla, de no querer cambiar por completo lo que estamos haciendo. Creo que es un momento en el que tenemos que sentarnos. Sí, va a sonar raro, pero con la cabeza fría, al menos tratar de controlar esos pensamientos que te llegan para poder pensar y para poder actuar de forma correcta. En estas situaciones, para que podamos verlo mejor, se puede sentir como una bolita de nieve. Empieza con algo, una acción, una reacción, algo sucede que hace que esa bolita de nieve se cree y se empiece a dar vueltas. Poco a poco esa bolita de nieve se va haciendo grande hasta que de la nada sucede algo que hace que, ¡pum!, hizo que se hiciera muy, muy grande. Entonces, cuando ya es muy, muy grande, esa bola de nieve de verdad es como si te cayera encima, no aguantas el peso, lo que quieres es salir, pero por mucho que nadas contra la corriente y tratas de escalar, no puedes salir de esa situación. Porque, a ver, lo tenemos que ver como si fuera una cebolla. Tenemos que quitar esos pensamientos malos, tenemos que quitar todas las malas situaciones que están sucediendo para encontrar el centro y entender cuál es la raíz, cuál es la causa raíz, más bien dicho, de lo que está sucediendo. ¿Qué de verdad es lo que te llevó a esa crisis? ¿Qué es lo que está detonando que tú te sientas así? Que necesitas prestarle atención, que sí de verdad te va a llevar a un crecimiento y a una mejora en ti. Pero, como bien lo decía, tenemos que quitar todas esas capas que pueden ser pensamientos, que pueden ser malas reacciones, que a lo mejor nosotros podemos creer que tenemos mucha mala suerte y que todo nos está pasando, que a lo mejor puede ser que tú ya te sientes cansado y ya quieres salir de la situación en la que estás y quieres correr a una zona segura porque de verdad no te sientes bien. Todo eso lo tenemos que quitar para poder llegar al centro. Pero a ver, Fanny, en este tipo de situaciones, esas cosas o esas capas que tenemos que ir quitando, pues muchas veces pueden ser cosas no reales o falsas que nosotros nos decimos a nosotros mismos en ese momento por lo que está sucediendo. ¿Cómo poder entender cuando es algo que no es cierto y es una capa más que tenemos que quitar o cuando llegamos al centro? Como bien lo decías, Mariana, creo que en estos momentos a veces es muy complejo poder identificar lo que es real de lo que no es real, porque en ese momento tú lo sientes que todo es real. O sea, los sentimientos sí son reales, los sentimientos sí los sientes. Entonces, por eso es tan complicado realmente saber qué sí está pasando de lo que no está pasando. Pero algo que tú decías muy al inicio es el enfoque. O sea, realmente no significa que no está pasando, no significa que no lo estás sintiendo, pero simplemente tienes que entender qué pensamientos te van a llevar hacia un lugar o hacia moverte hacia algo más y qué pensamientos te van a dejar estancado.
Y entonces ahí es donde tienes que empezar a diferenciar lo que sí te va a ayudar de lo que no. Esos pensamientos que simplemente te van a mantener ahí son esos pensamientos que son negativos, que normalmente lo único que van a hacer es hacerte sentir mal o peor, del más mal de lo que ya estás, y que te destruyen. O sea, que realmente solamente empiezas a pensar en todo lo que te ha salido mal, en todo lo que no has podido lograr. Y a veces se va a ver en modo, por ejemplo, que tú digas, es que yo siempre me equivoco o siempre me sale mal esto, pero si te volteas a ver hacia atrás en tu historia, creo que te vas a poder ir dando cuenta que eso no es verdad, que en algún momento de tu historia has pasado quizá por algo similar y sí has salido de eso. Entonces ahí te puedes ir dando cuenta que esos pensamientos no son reales. Y por otra parte, esos pensamientos que sí te van a ayudar a moverte de ahí van a ser aquellos que te van a ir indicando acciones, hacia dónde te puedes mover. Como por ejemplo, si tú empiezas a decir, ok, quizá me siento muy mal, quizá me equivoqué, pero ¿por qué me equivoqué? O sea, ¿qué fue lo que hice mal esta vez? Entonces quizá te puedes ir dando cuenta que quizá te hacía falta aprender algo. O quizá esta vez lo que hiciste no estuvo bien, pero la siguiente vez si lo vuelves a intentar va a ser diferente. Y esos pensamientos te van a ir moviendo hacia una acción. Y eso es lo que debes de buscar para salir de donde estás, para salir de esta crisis. Y sí, a ver, si yo lo veo en mi ejemplo, lo que yo me decía a mí misma es que ya quiero tirar la toalla, es que yo ya me quiero ir a mi zona segura, es que lo que estoy haciendo no vale la pena, es que necesito dejar de hacer esto, es que de verdad ya no aguanto. Y todos esos pensamientos no me llevaban a ningún lado, pero lo que a mí me sucedía era em, querer salir corriendo de donde estoy ahorita, de donde estaba, y entendí cuando me pude tranquilizar que, ok, ¿por qué quiero salir corriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso, ese pensamiento, esa sensación, esa emoción, sí me daba pasos, sí me daba una guía de qué podía hacer después de todo esto, de qué era lo que debería de hacer y en dónde tenía que enfocarme. Porque ahora sí, como bien lo hemos dicho en videos anteriores, pude hacerme la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y en base a qué es lo que quiero, puedo entender muchas formas para resolverlo y poder llegar a eso que yo quiero, que en mi caso era más estabilidad. Ok, ¿quieres más estabilidad? ¿Cómo vas a obtener esa estabilidad? ¿Vas a aprender más? ¿Vas a actuar más? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y ese pensamiento entonces ahora sí me ayuda para poder salir de mi crisis, pero también entender que mi crisis está sucediendo porque a lo mejor, no a lo mejor, porque en ese momento algo que yo no tenía claro era mi objetivo. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto hasta cierto punto, pero no tenía un objetivo. Era como si estuviera caminando en dirección correcta, pero no sabía hacia dónde iba. Y de verdad eso me llegó a dar bueno, eso lo que causó fue un desbalance. Y claro, me hizo sentir una pequeña crisis porque ya no lo quería seguir haciendo. Y muchas veces estamos en esa situación. Estamos haciendo algo que no queremos hacer, pero debemos de entender que puede ser que vale la pena que lo sigas haciendo, porque te va a llevar al camino al que quieres, porque te va a llevar al objetivo que quieres. Y entonces, cuando tú vas pensando en, ok, entiendo que eso es algo que no quiero hacer, pero lo voy a hacer por esto, por mi razón lo voy a hacer, entonces creo que las cosas se pueden ir manejando, se pueden ir mejorando y por mucho que no lo quieras hacer, al final de cuentas lo terminas haciendo porque a ti te interesa llegar al otro lado. Y como bien dices, o sea, a veces la mente nos pone trampas y a veces la mente nos juega en contra. Porque como tú decías, o sea, podemos estar yendo hacia el camino correcto, pero a ti te llegan estas crisis donde te sientes perdida, donde sientes que todo lo estás haciendo mal y no necesariamente. Tengo una amiga que también me estaba contando que por trabajo se tuvo que cambiar y tuvo que mudarse hacia otra ciudad, pero justamente cuando empezó a pasar por todo este proceso, también empezó a tener muchos problemas con sus amigos cercanos, con su círculo de amigos que ella tenía, porque todo esto, este cambio involucró en ella también una transformación. Ella empezó a crecer como persona y eso de alguna forma u otra hizo que ya no conectara con su círculo de amigos que ella tenía, o sea, ya no era afín, se empezó a alejar de ellos, ya empezaban a pensar muy diferente a lo que ella ahora pensaba y entonces eso hizo una ruptura con sus amistades. Y después de todo esto, como que ella le empezó a caer toda esta crisis porque su entorno, su realidad estaba cambiando.
Y ella se sentía perdida, ella sentía que todo le estaba saliendo mal, que todo, ella siempre me decía, es que, ¿por qué siempre alejo a la gente de mí? ¿Por qué siempre hago que la gente me abandone? Pero al final, o sea, después de que ella pudo como que ir aclarando sus pensamientos, se dio cuenta que realmente no era que estuviera yendo hacia el camino equivocado, que ella estuviera haciendo mal las cosas. Al contrario, ella estaba haciendo bien las cosas porque estaba luchando por su sueño, estaba siguiendo lo que ella quería, estaba siguiendo su pasión, realmente estaba luchando por una vida mejor y en el camino, el precio de esa vida mejor era alejarse de personas que ya no iban con ella, que ya no le iban a ayudar. Y entonces cuando ella logró entender todo esto, entendió que realmente estaba avanzando en su vida, que lo estaba haciendo bien, solo que le llegaban todos estos pensamientos que la hacían sentir mal, la hacían sentir como culpable, que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Por eso hay que tener mucho cuidado con todos estos pensamientos que nos llegan, porque a veces son engañosos. Es un hecho y esos pensamientos de verdad viene uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y el problema con los pensamientos es que después de tanto se terminan convirtiendo en emociones. Y esas emociones son reales, esas emociones de verdad te hacen cambiar un día, de verdad te hacen tomar no muy buenas decisiones. Esos sentimientos son los que nos tienen que preocupar y los que tenemos que parar. Pero a ver, Fanny, ya que entendimos qué es lo real, y qué es la mentira de lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, de lo que estamos viviendo, ahora qué hacemos. Bueno, ya que logremos identificar lo que es real y lo que no es real, pues creo que el siguiente paso es ahora sí enfocarnos y tomar acción. Es decir, para todos aquellos pensamientos que no sean reales, como ya dijimos que realmente no son útiles y no te van a llevar a nada, simplemente ignóralos, deséchalos, no te sirven en tu vida, entonces no los mantengas contigo. No decimos que realmente reprimas tus sentimientos y que no te dejes sentir lo que sientes. Si el sentimiento ya lo tienes ahí, vívelo, siéntelo, pero no te quedes demasiado tiempo ahí, no te quedes ahí atascado, atorado en ese sentimiento. Muévete lo más pronto posible. Y para todos esos pensamientos que sí son reales, que tienen un trasfondo, que te están indicando por qué te llegó esta crisis a tu vida, utilízalos para enfocarte en la solución y ahora sí tomar acción. Claro, y a ver, como bien lo dice Fanny, son muchos sentimientos de una sola vez y muchas veces los pensamientos no los podemos detener. Algo que también me sirve mucho es eh, regresar al momento, regresar a lo que estoy haciendo en ese momento para detener los pensamientos. Ok, no sé, estoy pensando en que de verdad me va todo muy mal. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es empezar una conversación con alguien o empezar a escuchar música y empezar a cantar la letra. Eso me va a llevar aquí a la hora y los pensamientos se van a detener, lo que va a hacer que los sentimientos se empiecen a disipar un poquito, porque entonces tu atención ya cambió. Eso de verdad a mí me funciona mucho y hay muchas formas en las que podemos detener esos pensamientos y esos sentimientos para poder empezar a calmarnos y pensar mejor. Pero a ver, Fanny, eh, para aquellos que nos digan, o para aquella persona que diga que, ok, enfócate y toma acción, enfócate y toma acción. ¿Qué es enfócate y toma acción? ¿Cómo lo podemos ver fácilmente? Claro, se escucha muy fácil la parte únicamente de enfócate y toma acción, pero si no somos muy específicos, creo que nunca lo vamos a entender. Y para la parte de enfócate, simplemente es entender qué es lo que quieres. Si ya dijimos, estamos en una crisis y no queremos regresar ahí, entonces lo que quieres es no volver a regresar a ese lugar. Si la crisis por la que estás pasando es porque no te gusta tu trabajo, porque vives en una ciudad en la que no te gusta, porque las personas que tienes a tu lado no te gustan, estás insatisfecho, entonces ya sabes que no quieres regresar ahí. Entonces ahora decide qué es lo que sí quieres, a dónde te quieres mover, cuál es tu nuevo destino. Y una vez que ya tienes, que ya sabes cuál es tu enfoque, viene la parte de moverte. ¿Cómo lo hago? El moverte es el encontrar la respuesta a cómo lo voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Me tengo que mover? ¿Tengo que dejar de hacer algo? ¿Tengo que empezar a hacer algo? Es empezar ahora sí a tomar acción. Y a veces nos complicamos demasiado y creemos que ese tomar acción es cambiar radical completamente nuestra vida, que sí es necesario y que sí es lo ideal, pero a veces es empezar a tomar acción, es con cositas muy, muy, muy pequeñas, con pequeños hábitos que puedes ir implementando en tu vida poco a poco y que eso a la larga va a hacer que termine cambiando un aspecto de tu vida o tu vida completamente. Claro,
Digo, al final de cuentas es resolver algo tan grande como una crisis, por muy grande o muy pequeña que sea, al final de cuentas es una situación que tú estás viviendo, es una situación que no te hace sentir bien, que te está quitando la tranquilidad. ¿Y qué es eso que te está quitando la tranquilidad? ¿Qué es lo que te detiene para tú seguir avanzando y tú lograr eso que tú siempre quieres o que quieres para ti o esas nuevas ideas que quieres para ti? Y volvemos a repetir lo mismo. Es muy importante preguntarte qué es lo que quieres y después entender cómo lo puedes lograr para poder pasar esta situación. Como bien lo decía yo, lo que yo quería era estabilidad. Entonces, eso es lo que quiero. Perfecto. ¿Cómo voy a lograr esa estabilidad? He ahí la situación que a mí me interesa prestarle atención para yo poder estar más tranquila en el futuro y más adelante, porque si puedo encontrar eso que quiero, puedo seguir avanzando. Eso no significa que las crisis van a dejar de suceder. Claro que van a volver a suceder en el futuro con alguna otra situación que estemos pasando donde ya de verdad necesitemos un cambio y o seguir avanzando. Pero al menos podemos hoy entender que hay una forma de salir rápido de estas crisis y en la que tú vas a poder tener éxito cuando salgas. Y es esa la situación que vale la pena entender. Hay que cambiar esa idea de que las crisis son muy malas, de que qué miedo tenerla. Sí, al principio da miedo, pero después cuando entiendes que puedes tener un resultado positivo, he ahí entonces la situación que vale la pena explorar, que vale la pena entender y que vale la pena tomar acción cuando entiendes que sí es la causa raíz de tu crisis o de eso que estás viviendo. Por ejemplo, tratando de cambiar de historia, una persona que, no sé, acaba de terminar con su novio y entra en toda esta depresión de es que no me quiere nadie, es que yo alejo a todo mundo, es que no elijo bien, es que todos los hombres son iguales, es que me tocan solamente los malos, es que y es que y es que y a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Entonces, esa persona, claro que se va a sentir muy mal, esa persona, claro que va a sentir muchísimas cosas, pero entonces es importante que piense qué es lo que quiere. Si lo que quiere es una mejor relación, una relación en la que se sienta feliz, donde se pueda sentir querida y pueda querer a la otra persona, claro, eso es lo que tú quieres. ¿Y cómo vas a lograr eso que quieres? No sé, a lo mejor ella necesita aprender de sus errores, a lo mejor ella necesita aprender de relaciones en general, a lo mejor ella necesita buscar en lugares correctos, a lo mejor ella necesita aprender qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere encontrar en una persona para poder lograr ese objetivo que quiere, que es encontrar una buena relación. Y claro, justo en el problema está la solución, porque su problemática es siempre alejar a todas las personas, acabo de cortar otra vez, siempre me tocan esos tipos malos. Ok, ese es tu problema, pero la solución es esto es lo que voy a hacer para lograr algo bueno o cambiar la situación. Creo que como justamente lo dices, Mariana, cuando nos llegan estos momentos de crisis, automáticamente involucran a nuestros sentimientos y eso apega en todas nuestras inseguridades, en toda nuestra autoestima, en todas aquellas cosas que a veces nos hacen sentir mal. De ahí son donde más nos pegan las crisis, pero por eso es tan importante aprender a manejarlas, porque a ver, las crisis son inevitables, sea que te llegue por algún tema romántico, sea que te llegue por algo profesional, sea porque te llegue alguna crisis existencial, las crisis van a suceder en nuestra vida inevitablemente. Entonces, ¿qué mejor que aprender a cómo manejarlas, a cómo manejarnos a nosotros mismos en esos momentos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los pensamientos? Cómo poder tomar todo lo que nos está pasando, como decíamos, como una ventaja, como una señal para saber si algo está yendo mal en nuestra vida, para saber si hay algo que tenemos que cambiar. Quizá tenemos que cambiar nuestros sueños, tenemos que cambiar la forma en la que vemos la vida, nuestro enfoque. Y también es una oportunidad incluso para redefinirnos, para nuevamente cambiar nuestra vida, porque aquí lo importante es que si ya no estás siendo feliz, si te llega esa crisis y te das cuenta que en tu vida no todo iba tan bien como tú creías, entonces no te lamentes, no te quedes nada más atorado en el problema. Ocúpate de la solución, que es, bueno, si no me gusta mi vida, pues entonces, ¿cómo la cambio? ¿Cómo ahora vuelvo a construir algo, una vida que sí me guste, una nueva versión de mí que sí me guste, otro nuevo entorno donde me sienta feliz y pleno? Claro, eso es muy, muy cierto, Fanny, y creo que es algo que muchas veces dejamos de lado.
Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que aprovechen estos momentos de crisis, que no lo vean como el fin del mundo. Como ya dijimos, es una oportunidad para reinventarse, incluso para conocerse mejor. Entonces, tengan la mente abierta, sean muy, muy pacientes con ustedes mismos. Realmente van a salir de ahí, salir de una crisis e incluso triunfar después de una crisis es posible. Solamente tienen que creer en ustedes, en que ya lo han hecho en el pasado, lo van a volver a hacer y mantengan esa ilusión de que después de una tormenta siempre llega el arco iris. Entonces, es momento de que ustedes encuentren su arco iris. Así es. Y antes de irnos, yo les quiero preguntar si ya tienen lo que necesitan para superar una crisis, si ya se sienten listos para superar su crisis. Si no, nos pueden dejar allá abajo en la cajita de comentarios si tienen dudas, si algo les hace falta, si algo no entendieron. También nos pueden mandar mensajes privados a Fanny, a mí o al Instagram de Chicks en Chat. Pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.